Hoy, Lorenzo Antonio finalmente está hablando, y lo que reveló sobre Luis Miguel ha dejado a todos boquiabiertos. Durante años, los fanáticos han especulado sobre su relación, preguntándose por qué estos dos íconos, que se hicieron famosos lado a lado, nunca parecieron más cercanos. Ahora Lorenzo ha roto su silencio, y sus palabras insinúan algo más profundo, algo que permaneció sin decir durante décadas. Cuando una foto antigua de 1982 volvió a circular mostrando a Lorenzo con Chayanne, Lucero y Pedrito Fernández, pero no con Luis Miguel, las preguntas se reavivaron. ¿Por qué no estaba él en la foto? Según Lorenzo, Luis Miguel estaba allí. Simplemente se negó a ser fotografiado. Ese pequeño detalle, revelado de manera casual, abre la puerta a un misterio que los fanáticos nunca dejaron de preguntarse. ¿Había tensión? ¿Una rivalidad? ¿O algo más personal? ¿Qué crees que hay realmente detrás de la negativa de Luis Miguel? Asegúrate de dar like y suscribirte para más historias que desvelan lo que hay detrás de las estrellas que creíamos conocer. Ahora, volvamos al principio, donde el ascenso a la fama de Lorenzo se cruzó por primera vez con el de Luis Miguel y donde las preguntas realmente comenzaron. ¿Sabes? Cuando hablamos de artistas que parecían destinados a la música desde el principio, Lorenzo Antonio es uno de esos casos raros donde parece que el universo tenía un plan desde el primer día. Nacido en una familia donde la música no era solo un hobby, era una forma de vida, Lorenzo creció rodeado de melodías e instrumentos antes incluso de aprender a caminar. Su padre, Amador Sánchez, conocido en el mundo como el exitoso cantante y compositor Tiny Morrie, no era solo músico, era el corazón de una dinastía musical. Verás, la carrera de Lorenzo nunca ha sido un acto en solitario. No realmente. Claro, es un artista celebrado por derecho propio, pero detrás de esa voz, detrás de esos éxitos, hay todo un árbol genealógico tocando guitarras, escribiendo letras, armonizando a la perfección. Y a pesar de décadas bajo los reflectores, aún se presenta regularmente con sus hermanas. Sí, las fabulosas Sparks. No son solo colaboradoras, son su base. Juntos han construido una empresa musical que es tanto personal como poderosa, fusionando sus talentos no solo en el escenario, sino también tras bambalinas en los negocios, la producción y la composición. Y aquí está lo que realmente es fascinante. Lorenzo no solo tropezó con la música, nació en ella. Por parte de su padre, el papá de Lorenzo, Amador Sánchez, mejor conocido como Tiny Morrie, fue una gran fuerza en la música mucho antes de que Lorenzo siquiera tomara un micrófono. Tiny Morrie no solo fue un cantante exitoso, ha sido un prolífico compositor y productor, dejando su huella en la industria. Y no se quedó ahí. Dos de los tíos paternos de Lorenzo también fueron músicos. Incluso sus abuelos tenían inclinaciones musicales. Tocaban instrumentos, cantaban. No era solo un pasatiempo para ellos, era parte de la vida diaria. Así que cuando la gente dice que la música corre por las venas de Lorenzo, ¿lo dicen literalmente? Ahora, si nos vamos al lado de su madre, encontrarás igual de talento. Su madre, María de Lourdes Gloria Paul, conocida en el escenario como Gloria Paul, fue una cantante respetada en el suroeste de Estados Unidos. Ella trajo su propio estilo y alma a la escena, y ¿adivina qué? Lorenzo está rodeado por una docena de tíos maternos. Sí, 12, y casi todos ellos fueron músicos en algún momento u otro. ¿Su abuelo materno? También músico. Es como si Lorenzo hubiera nacido en una orquesta. Creciendo en ese tipo de ambiente, no es de sorprender que Lorenzo no solo escuchara música, la viviera. Y a la edad de 5 años, ya estaba mostrando señales de algo especial. Un día, su padre lo sentó con una guitarra y le enseñó a cantar La Bamba. Ahora, la mayoría de los niños de 5 años podrían jugar con la idea durante unos minutos, tal vez rasgueando las cuerdas y tarareando. Pero no Lorenzo. Lo captó con tal facilidad,
con tanta rapidez, que quedó claro de inmediato que este niño era diferente. Sus padres también lo sabían, y no perdieron tiempo en darle formación formal. Lo inscribieron en lecciones de guitarra clásica, y esas lecciones no duraron solo unos meses. Se convirtieron en parte de su vida durante toda su adolescencia. Pero la guitarra no era el único instrumento que llamaba su atención. Lorenzo era naturalmente curioso, musicalmente aventurero, y tenía un apetito insaciable por el sonido. Así que empezó a explorar. Con el tiempo, incursionó en el violín, el banjo y el piano, no solo de manera casual, sino con verdadero enfoque. Y luego llegó el violonchelo, un instrumento con el que se quedó durante años, tocándolo durante la primaria, secundaria y preparatoria. Y solo para dejar más claro el panorama, no creció en un conservatorio musical en algún gran centro de entretenimiento. No, era un estudiante regular en Albuquerque, Nuevo México, llevando su violonchelo a clase como cualquier otro niño llevaría una mochila. Excepto, claro, que Lorenzo no era solo cualquier otro niño. Incluso mientras estudiaba y practicaba todos esos instrumentos, ya comenzaba a subir a los escenarios. Gracias a la reputación y generosidad de su padre, Lorenzo fue ocasionalmente llamado a actuar durante los shows de Tiny Maury. Puedes imaginarte siendo tan joven y ya actuando frente a audiencias en vivo, presentado por tu propio padre que, por si fuera poco, también era una estrella. Ese tipo de experiencia no solo construye habilidad, construye confianza, presencia y comprensión del escenario que muchos artistas pasan décadas tratando de desarrollar. Luego llegó el verdadero punto de inflexión. Fue en junio de 1982. Lorenzo tenía solo 12 años, y lo que hizo ese verano cambiaría su vida para siempre. Él y sus 4 hermanas, Verónica, Rosa María, Cristina y Carolina, participaron en uno de los festivales de talento más grandes de toda América Latina. El primer festival Juguemos a Cantar. No era una competencia de pueblo pequeño. Era un evento masivo televisado en la Ciudad de México, transmitido por Televisa en el exitoso programa Siempre en Domingo. Ahora, si conoces la cultura pop de América Latina, sabrás que Siempre en Domingo no era solo un programa de variedades. Era la plataforma de lanzamiento para cualquier joven estrella con grandes sueños. El grupo participó en la competencia como Lorenzo Antonio y su grupo. Y no solo estaban allí para cantar, llegaron con un paquete completo. Lorenzo había escrito la canción que iban a interpretar titulada Vamos a jugar. Y no era solo una melodía pegajosa, era toda una experiencia. Se vistieron con sombreros de marinero y pantalones de campana, y tenían una rutina de baile coordinada que coincidía con la letra juguetona de la canción, que básicamente eran instrucciones musicales para un juego de campo. La mano izquierda va hacia adelante, la mano derecha va hacia atrás. Y no solo encantaron al público, ganaron todo el concurso, el primer lugar. Esa victoria vino con más que solo un trofeo o derechos de presumir. A Lorenzo le otorgaron 3 presentaciones televisadas en Siempre en Domingo, una oportunidad de ensueño para cualquier artista emergente. Pero quizás lo más crucial fue el contrato discográfico que consiguió con la importante disquera Discos Musart. Así, de la noche a la mañana, Lorenzo Antonio pasó de ser un niño talentoso con un cello en Albuquerque a una joven estrella reconocida en uno de los escenarios más grandes de América Latina. Y no era solo un bombo publicitario, era real. A finales de 1982, ya era uno de los artistas latinos más populares de su tiempo. La gente recordaba la coreografía, los uniformes, el encanto y, sobre todo, la mezcla única de musicalidad e inocencia que llevaba al escenario. Vamos a jugar no fue solo un éxito, se convirtió en una especie de himno para una generación de niños y familias que lo sintonizaban y bailaban al ritmo. A medida que Lorenzo entraba en su adolescencia, tomó una decisión audaz. Decidió lanzarse como solista.
Ahora piénsalo un momento. Él y sus hermanas eran enormemente populares como grupo. Los fanáticos los adoraban. Eran frescos, encantadores y el tipo de acto familiar que la gente realmente apoyaba. Entonces, cuando Lorenzo se apartó de esa fórmula, levantó algunas cejas. La gente no dudó en expresar su decepción. Para muchos fanáticos fue como romper un equipo ganador. Y sí, lo entiendo. Hay una especie de magia en la armonía fraternal, en ese lazo tan estrecho y esa química natural. Pero aquí está la cuestión. Lorenzo no se apartaba solo para buscar fama por su cuenta. Estaba siguiendo un instinto artístico personal que siempre había estado ahí, incluso cuando era un niño con un cello en mano y la cabeza llena de melodías. Y vaya, esa decisión dio frutos. La carrera en solitario de Lorenzo no solo tuvo éxito, sino que despegó. Rápidamente se convirtió en uno de los cantautores más importantes de las décadas de 1980 y 1990. Su voz, su estilo, su composición, todo encajó. Y en un hermoso giro del destino, sus hermanas tampoco quedaron atrás. Continuaron actuando bajo el nombre Chiquis durante algunos años, y luego se reinventaron como Sparks. Si sabes algo sobre el pop latino de los 90 y principios de los 2000, sabes que Sparks se convirtió en una sensación internacional por derecho propio. Así que sí, la separación fue difícil para los fanáticos, pero permitió que todos los involucrados crecieran de formas que probablemente no habrían sido posibles si se hubieran quedado juntos bajo un mismo paraguas. Durante las décadas de los 80 y 90, Lorenzo prácticamente vivió en la carretera. Realizó giras sin parar por México, Centro y Sudamérica y los Estados Unidos. Fue en esta época cuando su nombre comenzó a aparecer regularmente en las listas de éxitos, y no solo como una mención fugaz. Estoy hablando de grandes éxitos. Canciones como Vamos a jugar, Muchachita, Como me gustas y Busco un amor, no solo fueron populares, se convirtieron en clásicos. Y no olvidemos Dile, No lloraré, Buscaré y Él no te quiere. Estas canciones no solo encabezaron las listas de música latina, sino que ayudaron a definir el sonido del pop latino de esa generación. Buscaré alcanzó el número 7 en el Billboard Top Latin Songs en mayo de 1988, Él no te quiere, llegó al número 9 en abril de 1997, y No quieren, que te quiera, se ubicó en el número 16 en agosto de ese mismo año. Luego está Como de cuándo y por qué, que alcanzó el número 12 en julio de 1994, una joya escrita nada menos que por Juan Gabriel. Y hablando de Juan Gabriel, tomemos un momento aquí, porque hay una parte de la historia que mucha gente no sabe. Muchos asumen que Juan Gabriel comenzó a colaborar con Lorenzo porque le gustaba su voz o lo veía como la próxima gran estrella. Pero la verdadera historia va más allá. Se trata de lealtad, respeto y devolver el favor. En los años 70, cuando Juan Gabriel, entonces todavía Alberto Aguilera, era solo un joven músico luchando por conseguir conciertos en bares de Ciudad Juárez, el padre de Lorenzo, Tini Mori, ya era un músico conocido y respetado en ese ámbito. Fue una de las pocas personas que creyó en Juan Gabriel desde el principio, que vio su talento puro y le dio una oportunidad. Así que años después, cuando Juan Gabriel era un ícono global y Lorenzo estaba en ascenso, no solo colaboró por negocios, lo hizo para honrar a un amigo, para dar las gracias de la manera más significativa, a través de la música. Ese tipo de gesto dice mucho sobre el tipo de persona que era Juan Gabriel y cómo la música conecta a las personas a través de las generaciones. Ahora hablemos de la canción, 12 Rosas. Lanzada en 1987, esta se convirtió en el éxito más emblemático de Lorenzo y en una de las baladas más icónicas de toda la década. Esa canción no solo estuvo en las listas de éxitos, sino que alcanzó el número 3 en las listas latinas de Billboard en mayo de ese año. Es el tipo de canción que todavía resuena en el aire cuando se toca,
reconocible al instante desde las primeras notas. De hecho, ha tenido tanto impacto que se ha utilizado durante décadas como el tema para CMN News en Colombia. Ese tipo de longevidad es raro. Significa algo cuando tu canción se convierte en un referente cultural, en parte de la vida cotidiana de las personas, mucho después de su lanzamiento inicial. A principios de los 90, después de pasar 2 años en la Universidad de Nuevo México, Lorenzo regresó a la música con un renovado sentido de propósito. Firmó con Warner Music Group, marcando un nuevo capítulo en su carrera. Por esa época, se reconectó musicalmente con Juan Gabriel, y juntos crearon 2 álbumes que muchos fanáticos consideran los puntos más altos en la discografía de Lorenzo: Mi tributo a Juan Gabriel y Tributo 2. Estos no fueron solo discos de covers, fueron cartas de amor a un mentor, llenas de pasión, arte y una genuina admiración. Pero Lorenzo no se concentraba solo en su propio protagonismo. A mediados de los 90, hizo un giro tranquilo pero sumamente importante. Empezó a escribir canciones para Sparks. Sus hermanas estaban entrando en el mercado latino de los UU, y él quería apoyarlas desde detrás del escenario. Eso te dice todo sobre quién es realmente Lorenzo. Ya no perseguía la fama, invertía en la familia, en el legado, en el panorama más grande. Hacia finales de los 90, Lorenzo firmó con Fonovisa Records, y esta vez se inclinó hacia el mercado regional mexicano. Fue un movimiento estratégico, y uno que dio grandes frutos. Los álbumes que lanzó durante este período marcaron algunas de las mayores ventas de toda su carrera. Demostró cuán versátil era, no solo un cantante pop, no solo un baladista, sino un verdadero artista que podía adaptarse, evolucionar y seguir siendo fiel a sus raíces. Ahora, hablemos de algo que a menudo se pasa por alto cuando celebramos a artistas icónicos como Lorenzo Antonio. Todos conocemos las canciones, admiramos su legado, pero muy pocas personas se dan cuenta de lo deliberado que ha sido Lorenzo al navegar el precio de la fama. Y no estoy hablando solo del ajetreo de la industria musical. Estoy hablando de las decisiones personales que ha tomado para proteger su paz y su integridad, incluso cuando el mundo le pedía lo contrario. Retrocedamos a 1982 por un momento. Ahí fue cuando todo comenzó. Un joven Lorenzo Antonio tomó el centro del escenario en el primer festival de Juguemos a Cantar en Siempre en domingo, interpretando el ahora clásico Vamos a jugar. De la noche a la mañana se convirtió en un nombre familiar. Pero en lugar de apresurarse a alimentar la máquina mediática con dramas de tabloides, hizo algo inesperado. Se alejó de eso. Incluso a esa edad, tomó una decisión consciente de mantener su vida privada. Bueno, privada. Recientemente, durante la ceremonia de los Premios Palme d'Or presentada por el Círculo Nacional de Periodistas, Lorenzo abrió un poco sobre esa decisión, y se podía sentir lo centrado y reflexivo que siempre ha sido. Admitió que al principio de su carrera hubo una presión real por parte de su sello discográfico. Le dijeron de manera bastante directa que si quería más atención mediática tenía que generar escándalos, agitar las cosas, competir con los Luis Miguels del mundo. Pero Lorenzo, eso simplemente no era él. No se trataba exactamente de competir con Luis Miguel, explicó. Simplemente me dijeron que tenía que crear más escándalos porque eso era lo que vendía, pero no era mi estilo. ¿Y saben qué? Él se mantuvo firme. Nada de dramas baratos, nada de titulares falsos, solo música, talento y autenticidad. Mirando atrás, no se arrepiente ni un poco. Si pudiera regresar en el tiempo, dijo con convicción, tomaría la misma decisión nuevamente. Ahora, por supuesto, en el panorama mediático actual, donde la privacidad parece casi imposible, su enfoque parece aún más raro. Su vida romántica, prácticamente un misterio. Han pasado años y la mayoría de la gente todavía no sabe mucho al respecto. Y eso no es por accidente. Como él mismo lo puso, esa también es una decisión personal.
Decidí manejar las cosas de esta manera. Si me caso nuevamente, tal vez sea diferente. No lo sé, se rió. Quizás lo haga público. Hubo una excepción que los fans pueden recordar. La vez que salió con la cantante Graciela Beltrán hace unos 9 años. Esa relación fue pública, y como Lorenzo compartió de manera sincera, la atención hizo que la ruptura fuera aún más difícil. Fue difícil, dijo. Pero así es la vida. Es parte de una vida que amo, que es la música. Y aquí hay algo más que habla mucho sobre su carácter. Debido a que ha sido tan privado durante tanto tiempo, la gente ha especulado, algunas veces injustamente, sobre su orientación sexual. Pero Lorenzo no deja que eso lo afecte. Realmente no me afecta, dijo tranquilamente. Soy heterosexual, te lo puedo decir abiertamente. Pero sí, en algún momento hubo rumores de ese tipo y no me molesta. Y luego añadió algo que realmente respeto. La preferencia sexual ha cambiado mucho hoy en día, dijo. Ahora está mucho más aceptado, y yo soy totalmente abierto a eso, porque cada quien tiene su preferencia. Eso no tiene nada que ver conmigo. Uno tiene que ser feliz con el amor y el desamor. Eso es un hombre con perspectiva. Lorenzo no está a la defensiva, no está amargado, solo es honesto. Y en un mundo que a menudo está obsesionado con desmembrar a las personas o encajonarlas en categorías, es refrescante escuchar a alguien hablar con esa clase de gracia y claridad. Cerró esa conversación con una simple verdad. Nunca se sabe, por eso trato a todos igual. Esa humildad, esa humanidad, es por eso que la gente ha estado con Lorenzo durante décadas. No solo por su música, sino por la forma en que se comporta. Así que, ya sea que lo hayas seguido desde ese momento de «vamos a jugar», o que estés descubriendo su historia ahora, creo que Lorenzo Antonio nos recuerda algo realmente poderoso. No necesitas jugar el juego de la fama para dejar un impacto duradero. Solo necesitas ser fiel a ti mismo. Y en un mundo donde la controversia a menudo se lleva a los reflectores, la tranquila autenticidad de Lorenzo Antonio destaca. Ha tallado un camino que es exclusivamente suyo, no definido por el ruido, sino por la música y el hombre detrás de ella. Es un recordatorio de que, a veces, la declaración más poderosa es simplemente ser tú mismo. Gracias por ver. Si disfrutaste esta inmersión en la vida y carrera de Lorenzo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Sigue el viaje y recuerda, el verdadero impacto proviene de ser fiel a quien eres.